Buen día, hermanos, compañeros, profesores, espero que se encuentren muy bien. Ya voy a presentarles la predicación sapiensal. Mi esposa y yo nos encontramos en República Dominicana en los campamentos de Palabra de Vida. Acá hay muy poquito acceso a internet y hace mucho calor, por eso un poquito la ropa informal. Y bueno, vamos a entrar en materia. Sin duda alguna, uno de los personajes emblemáticos que están en la Biblia es el rey David, ¿no? Para los judíos el rey David era el rey ejemplar, el modelo para los reyes que siguieron. Para los cristianos, la famosa frase de el hombre conforme al corazón de Dios quizás sea lo que más nos llama la atención acerca de la vida de este rey. Y por ahí tendríamos que entender que ser llamado el hombre conforme al corazón de Dios no significó en la vida de David que fuera impecable. De hecho, cuando nosotros nos damos un chapuzón a su vida, nos damos cuenta que tuvo grandes descalabros, grandes momentos en los cuales pecó de gran manera. Y no por eso fue rechazado por Dios, al contrario, Él le dio este calificativo. Así es que, ¿qué significa esto de ser el hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, significa que él tenía una intimidad tan cerca con Dios que a pesar de sus momentos de pecado, él podía restaurar completamente la comunión con Dios debido a su devoción, a su intimidad, a la obediencia a su palabra. Y lo vamos a ver en lo largo de los Salmos, como desde que era pequeño, él cultivó esta intimidad en los momentos de más dificultad, cuando lo perseguían, cuando estaba en esta cueva, cuando estaban a punto de matarlo, cuando Saúl lo perseguía, y que David incluso tenía la oportunidad de matarlo. No lo hizo por respeto al ungido de Dios, por respeto a Dios mismo, por tener este temor de Dios. Lo vemos también en el momento cuando fue confrontado por Natán ante el pecado que había cometido con Urías y Betsabé. Bueno, como aunque su carne se pegó a sus huesos debido al quebranto que tenía, él pide perdón, se sabe perdonado y recupera la comunión con Dios y nuevamente vuelve a ser ese David que era antes. Así es que eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con intimidad con Dios, un hombre que cultiva esta intimidad. Y esa base a esta intimidad que David nos da esta receta que encontramos acá en Salmo 15, el cual vamos a revisar el día de hoy. Y quizá va a ser muy importante que nosotros entendamos que hay una respuesta que cada hombre o que cada hombre se hace tal vez en la vida cristiana. Si estamos caminando en la vida cristiana, ¿estamos diseñados o destinados a tener muchos baches? ¿Será que nosotros podemos mantener una intimidad con Dios, una integridad a pesar de este caminar cristiano? Y vamos a leer el Salmo 15 para darnos un poquito de idea de lo que estamos hablando. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió el cohecho, el que hace esas cosas no resbalará jamás. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, permítenos en esta mañana examinar tu palabra. Gracias por ella, Señor. Te pedimos que nos des corazones, que podamos asimilar lo que dices, ponerlo en práctica, Señor, y guíanos también a través de esta lectura a tomar decisiones que nos ayuden a caminar en integridad. En nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Y bueno, en estos días, lamentablemente las iglesias están llenas de cultos majestuosos, llamativos, servicios impresionantes, entretenidos, pero cuando llegamos a las casas, la vida es diferente. Adoradores por fuera, pero por el interior, apartados de Dios, desviados del camino. Y sabes, David conocía que para poder mantenernos en este camino, uno tiene que mantenerse en integridad, uno tiene que ser recto. Y sabes, el Salmo 15 es escrito justo después de un contraste que es en el 14. En el 14 habla acerca de los malvados y ahora en el 15 habla acerca de los justos. Y comienza hablando de los justos con dos preguntas. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Así es que pone la vara muy alta, ¿no? Nos está diciendo, ¿quién puede habitar en la presencia de Dios? El tabernáculo significaba la adoración. El tabernáculo significaba
la presencia del Dios Santo. Ahí nadie podía estar más que el sumo sacerdote y el arca. Pero David acá se está refiriendo a esta actividad de adorador. Los judíos llegaban una vez al año en obediencia a la palabra de Dios a presentar una ofrenda por el pecado que reconocían. Así es que, ¿quién puede hacer esto? Bueno, el que verdaderamente se considera adorador. ¿Quién puede habitar en el monte santo? Y bueno, uno puede pensar en ese monte Sinaí donde solamente Moisés pudo estar 40 días allá arriba. Alguien cercano a Dios puede estar, estas cualidades que enmarca David son para estas personas que deciden ser adoradores y tener una intimidad cercana con nuestro Dios. Y fíjense, la clave tal vez al interrogante está en el último versículo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Así es que la gran pregunta podría ser: ¿cómo podemos hacer para no resbalar? ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos por una senda sin resbalar? Y fíjense que resbalar no se refiere a ser impecable. Resbalar significa a mantenerse inamovible. Y vamos a ver cómo David parece que nos da una receta, como si una receta de cocina de cosas que podemos usar. Usa, como en la literatura sapiensal, en la poesía hebrea, paralelismos antitéticos, cosas positivas y cosas negativas, cosas a rechazar y cosas a adoptar. Y bueno, vamos a leer las primeras cosas, 3 puntos dignos de imitar. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y aquí la clave se encuentra en este verbo andar. Andar significa caminar. Integridad no significa sin pecado, sino significa completo, terminado, sin defectos, no sin pecado. La palabra completo no quiere decir que no, en referirse a las personas, no quiere decir que no tenga pecado, sino que es completo en cuanto a sus decisiones, es completo en cuanto a su intimidad con Dios. Es una persona que anda en integridad, es una persona que decidió caminar en el camino que Dios trazó. Este concepto de caminar en integridad no significa que no nos vayamos a enfrentar a dificultades, sino que elegimos ese camino angosto que nos lleva a Dios. El camino ancho es el más fácil de transitar, pero el camino angosto quizás es el más difícil. Y por eso hay que poner vallados del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos que poner directrices. Es un camino difícil de tomar, pero es el camino de la integridad, el camino que conduce a Dios. Y bueno, cuando dice el que hace justicia, se está refiriendo a esta lucha tal vez que tenemos entre lo bueno y lo malo, ¿no? Este diablito y este angelito que a veces escuchamos. Bueno, cuando tomamos las mejores decisiones estamos en justicia. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos guía a toda verdad y que nos ayuda. Pero el Espíritu Santo no va a hacer esto por sí solo. Nosotros tenemos un llamado de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Nosotros no podemos, como cristianos, simplemente embarcarnos en el camino y decir: el Espíritu Santo va a hacer todo. Tenemos que actuar, tenemos que andar en el Espíritu. Así es que cuando nos imaginamos en esto que propone David, el que anda en integridad, el que decidió caminar por este camino bueno, por este camino completo, pone vallados a los lados, decide hacer justicia. ¿Cómo? Bueno, tomando las directrices de lo que dice la palabra de Dios. Hacer justicia significa que nuestras decisiones ya no son sometidas a nuestros deseos carnales, sino son dirigidas por el Espíritu Santo. Y dice, que habla verdad en su corazón, diciendo la verdad con corazón sincero. Si vamos a andar por este camino, si vamos a tomar en cuenta la palabra de Dios, tenemos que producirlo de un corazón sincero. Jesús dice que el hombre bueno toma del tesoro de su corazón y lo saca. El hombre malo de lo malo de su corazón y lo habla, lo expresa. Y sabes, David se preocupaba mucho por este tema de cuidar su corazón. Por ahí tenemos ejemplos. David dice, por ejemplo, pide a Dios que le dé un corazón limpio, Salmos 51:10, que las meditaciones de su corazón sean gratas ante Dios, Salmo 19:14, que examine su corazón y mire su interior a ver si no hay camino de perversidad. David se preocupaba mucho por este tema del corazón, y la exhortación es esa: tenemos que andar diciendo la verdad con corazón sincero. La verdad solamente proviene de un corazón que está dirigido hacia Dios. Vamos a caminar por esta senda, vamos a tener directrices, vamos a procurar que no estemos guiados por nuestros carnales, sino por la palabra de Dios, pero tiene que provenir
de una voluntad sincera, de un corazón sincero. Y bueno, él pone las bases de las cosas a imitar y ahora nos da este paralelismo de aspectos a rechazar, que yo lo relaciono a pruebas. En este camino que decidimos tomar va a haber pruebas que tenemos que enfrentar. Y la primera dice: el que no calumnia con su lengua. Vamos a presentarnos con esta prueba del chisme, ¿no? Quizás de esos pecadillos que a lo mejor nos permitimos mucho, ¿no? En una conversación nos permitimos decir cosas acerca de las personas, nos permitimos escuchar cosas que tal vez no deberíamos hacerlo y aumentar. Parece que son esos pecados respetables, ¿no? Y la verdad es que Santiago nos da en el capítulo 3 una cátedra acerca de lo que la lengua puede hacer cuando uno se presta a estas pequeñas cosas, cuando uno pronuncia estas pequeñas cosas se produce un incendio grande. Así es que tenemos que cuidar cómo nosotros usamos nuestra lengua y no prestarla a estos chismes. El rey Salomón, siguiendo los consejos de David, dice que las personas con espíritu fiel guardan el secreto y no lo descubren. Proverbios 11:13. Nosotros tenemos que cuidar de lo que nos permitimos escuchar y lo que nos permitimos guardar. No prestarnos a la calumnia con nuestra lengua. Y fíjate que en este caminar, esta prueba, la de la calumnia la podemos presentar, pero también el hacer mal a mi prójimo, dice, ni hacer mal a su prójimo, no dañar al que está cercano a mí. Y sabes, Jesús lo expresa muy sencillo, ¿no? Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y sabes, nosotros somos personas que nos amamos demasiado. Nadie de nosotros procuraría hacerse daño porque nos amamos tanto que nos queremos conservar de cuerpo, mente, de todo. Bueno, las personas que están al lado nuestro, por lo que dice el Señor Jesús, tendríamos que amarles de la misma forma. Así es que no tendríamos que procurar el daño. Y sabes, a veces nosotros ignoramos que el nivel de respeto que le tenemos que deber al prójimo es el mismo nivel de respeto o mayor que nos debemos a nosotros. En este caminar, esta senda, con vallado, con la dirección, con la palabra de Dios, se presentan estas pruebas, la calumnia y el daño a mi prójimo. A veces para poder avanzar, a veces muchos dicen que tenemos que pisotear, que tenemos que aplastar. No podemos poner nuestros intereses antes que el del prójimo, no por avanzar o para avanzar tenemos que dañar al que está al lado nuestro, no tenemos que apoyarnos pisando a nuestro prójimo para poder avanzar en esta carrera. Una de las pruebas sin duda alguna que enfrenta cualquier persona en esta vida. Hablar mal de mis amigos, dice, ni admite reproche contra su vecino. Bueno, acá la palabra vecino significa alguien muy cercano, al grado de amigo. Y sabes, a veces la presión social puede hacer que nosotros no pongamos la cara por el amigo. En estas pruebas que presentamos, a veces alguien puede estar hablando mal de alguien cercano y nosotros en vez de enfrentarlo, en vez de corregirlo, nosotros hacemos la vista gorda, como dice en México. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque nos sentimos presionados por el qué dirán. Así es que a veces sucumbimos a esta tentación y dejamos que se hable mal. Bueno, como yo no hablo mal de él, yo simplemente lo permito y por otro lado estoy teniendo amistad con esta persona y no estoy defendiéndolo cuando nadie lo puede ver. Sin duda alguna, una de estas pruebas que casi todo el mundo tiene y que a veces también nos permitimos. David tenía claro, no tenemos que admitir el reproche contra nuestro vecino, no tenemos que admitir que hablen mal de nuestros amigos. Y fíjate, otra prueba que maneja es la codicia. Dice que en su dinero no hay usura. La usura era considerada el cobro de intereses. Para el pueblo de Israel, el cobrar intereses solamente era permitido hacia los extranjeros, pero ante el pueblo, si alguien tenía la necesidad de venir a ti a pedirte dinero, Dios no permitía que tú le cobraras interés, que hicieras usura. Así es que la codicia se manifestaba en esas épocas por medio de eso. Cuando tú veías la necesidad de tu amigo, de tu prójimo, tú le cobrabas, sabiendo que él tenía una necesidad y que no podía pagar. Quizás esto parece un poco lejano con el mundo en el que vivimos, que ahora todo se mueve con tasas de interés. De hecho, la economía mundial se fija con respecto a la tasa de interés. Pareciera que esto es como, bueno, todos son intereses. ¿Cómo puedo hacer para no caer en esto? Bueno, la base es la codicia. Quizá hoy la codicia
se expresa en materialismo, en tener más, en el famoso valgo por forma lo que tengo, ¿no? Yo soy lo que estudié o lo que trabajo. La codicia es algo que es otra de los obstáculos que en este caminar vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar el chisme, vamos a enfrentar el querer pisotear al prójimo para poder avanzar. Vamos a enfrentar el no defender a nuestros amigos cuando están calumniándolos. Y también vamos a enfrentar la codicia, ¿no? Esta tentación a tener más. Y otra de las cosas a rechazar que nos dice David es: ni contra el inocente admitió cohecho. No admitir mentira acerca de un inocente. ¿Sabes? En las leyes actuales, el mundo se rige con leyes en las cuales alguien reconocido como una persona muy mala, un gran criminal, puede contratar a un gran abogado y por medio de apelaciones puede conseguir que lo exoneren o que le reduzcan la condena. Esas son las leyes que tenemos. Y por el otro lado, hay personas inocentes que a veces son acusadas para tapar el crimen de otro, que no tienen los recursos, que son mandadas a la cárcel. Y sabes, muchas veces hay cristianos que están en ese lugar, en el lugar en el cual uno puede pararse de frente y decir: eso está mal. A veces, nuevamente, la presión social o alguna desaveniencia que nos podría venir por querer defender al inocente, a veces por no querer hacerlo, uno se pronuncia en contra de él. Y sabes, es bien importante este punto que David aquí marca acerca de caminar en integridad, porque te aleja de ti mismo y te acerca al prójimo. Hay muchas injusticias que personas pasan y que sus recursos están lejos y que no pueden ellos hacer frente por sí mismos y necesitan nuestra ayuda. Nosotros no podemos admitir que contra un inocente se haga cohecho, se le acuse. Si está en nuestras posibilidades defenderlo, así tiene que ser. No puede existir no es mi perro, yo no lo baño, ¿no? Como dicen en México. No, tenemos que ver el mal de las personas y tenemos que pasar la miseria de las personas en nuestro corazón. Eso es hacer misericordia y ayudar a estas personas. Si tenemos la oportunidad, no tenemos que admitir la mentira contra alguien que es inocente. Mira que David, después de presentar 3 cosas para imitar este camino que tenemos que trazarnos de integridad, que tenemos que andar por ese camino perfecto, ese camino que tiene que estar vallado por la justicia, hacer lo que dice la palabra de Dios y no satisfacer nuestra carne, sequeados por el Espíritu, que tiene que ser producto de un corazón sincero. Bueno, va a tener ciertas pruebas. Ya vimos la codicia, ya vimos el hablar mal del prójimo, ya vimos el chisme, el no admitir que un inocente sufra, que se le acuse de algo. Ahora David nos muestra un contraste, nos muestra 2 contrastes más bien, y estos contrastes nos ayudan también en esta carrera de obstáculos. Esta receta que nos da dice: despreciando a los impíos pero honrando a los seguidores de Dios. Dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. David tenía claro que las malas compañías producen cosas malas, ¿no? Salmo 1 dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Las malas compañías te llevan a ser como: si andas con lobos, seguramente vas a aprender a aullar. Pero sabes, no solamente en este camino que decidimos tomar tenemos que apartarnos de estas personas que encontramos, que son malas compañías. Es obvio que tenemos que apartarnos para no desviarnos, pero ¿sabes qué? No solamente se trata de apartarte, sino ese vacío que se va a producir por quitarte las malas compañías. Dios quiere que lo llenemos con buena compañía. Cristo quiere que lo llenemos con su cuerpo. Él dio a la iglesia para edificarnos. No solamente se trata de dejar los malos amigos, sino adoptar a los nuevos. Si tú y yo no aprendemos a hacer ese cambio de amistades y pensamos que solamente por dejar las malas compañías vamos a corregirnos, vamos, sin que te des cuenta, a caer nuevamente en esas malas compañías. Tenemos que andar con personas que nos edifican. Esa es la razón por la cual Cristo estableció su iglesia, para podernos edificar. Así es que no basta solamente con despreciar a los impíos, sino también honrando a los seguidores de Dios, a los temerosos de Dios. Hay que juntarnos con ellos. Otro contraste dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ante la adversidad, no ser inconstante.
La NTV lo traduce así: mantiene su palabra aunque salga perjudicado. Sabes, muchas veces nosotros tenemos una convicción, pero cuando se nos es enfrentado ante presión, cambiamos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En México hay muchísimo tráfico, y cuando tú hablas acerca del soborno de los policías, es algo que se da muy, muy común, porque los policías se prestan a eso, pero un cristiano dice: no, yo jamás voy a sobornar a un policía. Pero cuando vas a las 7 de la mañana en el tráfico y te pasas un alto o cometes alguna irregularidad contra tu teléfono, te para un policía, lo que menos quieres es pasar por ir al corralón, perder el tiempo. Así es que esa convicción que tenías la pones a un lado y decides sobornar. Ante la adversidad, no ser inconstante. El testimonio es muy importante, hermanos. En este caminar, en esta carrera de obstáculos que nos plantea David, va a haber un momento en el cual uno tiene que elegir. ¿Vamos a cumplir con lo que decimos o vamos a ser inconstantes? Hay que rechazar la inconstancia. ¿Sabes? La gente va a ver eso en nosotros. No podemos andar en un camino de integridad cuando lo que decimos no es lo que hacemos. El íntegro lo que dice lo cumple, aun cuando eso conlleva a que va a haber adversidad, a que va a haber algo de adversidad en nuestro corazón, aun cuando conlleve a que tenemos que sacrificar algo. Si quedamos en algo, lo tenemos que cumplir. Y sabes, cuando uno repasa todos estos consejos que nos da, podemos caer en lo último, en la promesa. Dice: el que hace estas cosas no resbala jamás. Y como te decía al principio, el resbalar no significa que no vas a pecar. Resbalar significa que vas a ser inamovible, significa que no te vas a deslizar, que caminando por esta senda, aunque hay muchas dificultades, tú te vas a mantener de pie, no te vas a sacudir nuevamente. Y sabes, este concepto tal vez lo entendamos más a la luz de lo que dice Hebreos, cuando nos dice en el capítulo 2 y en varios de los capítulos: no deslizarse. Se refiere a no descuidar esta salvación tan grande. Hebreos habla a creyentes, ya son salvos, no van a perder su salvación. Así es que este deslizar, resbalar, no se refiere a que vas a perder tu salvación, sino la gente creyente puede apartarse de la comunión con Dios si no procura andar en un camino de integridad. El consejo que dice David es que quieres tú como creyente andar en un camino de integridad, un camino recto, que va a tener obstáculos. Bueno, aquí hay algunos consejos. Pero si tú sigues estos consejos basados en la palabra de Dios, porque al final todas estas cosas son mandamientos de Dios que están en su ley, uno va a cuidarse de resbalar, uno va a cuidarse de que su comunión con Dios no va a ser perdida. Uno pierde la comunión cuando peca, pero inmediatamente es la confesión del arrepentimiento. El que anda en este camino no va a resbalar, no va a deslizarse. Así es que, hermanos, es muy importante asirnos de la palabra de vida, de la sabiduría que nos da este hombre, que aún sin ser perfecto sabía cómo mantenerse en integridad, teniendo una comunión cercana con Dios. Bendiciones, hermanos.